Saludos y bienvenidos a este nuevo tutorial de Adobe Premiere. En esta ocasión vamos a analizar algunos efectos de audio aplicados o vinculados a la mezcla de audio que estamos realizando en un proyecto en el que estamos haciendo un doblaje de un documental. Obviamente esto que vamos a aplicar nos sirve también para cualquier tipo de locución, sea o cumpla la función de doblaje o no cumpla la función de doblaje. Eso no es un inconveniente, pero nos sirve muy bien para saber qué efectos o qué elementos debemos controlar y saber modificar para mejorar las locuciones y luego que convivan adecuadamente con el soundtrack original y con el resto de efectos que podamos estar incluyendo. Bien, una vez generado nuestro proyecto en Adobe Premiere y organizado todos los materiales según el protocolo de producción que cada uno tenga en su equipo de trabajo, vamos a pasar a realizar la mezcla de los clips grabados con el soundtrack internacional. En primer lugar, hay que tener en cuenta que los efectos de audio requieren una menor potencia de hardware que los de vídeo. La exigencia para el ordenador va a ser menor, pero en todo caso es una operación que llevamos a cabo al final del proceso de producción, cuando ya estamos a punto de finalizar nuestra obra o nuestro proyecto. También dejar claro desde el comienzo que aunque hemos habilitado, como se puede ver en pantalla, el espacio de trabajo de audio, no vamos a utilizar estos efectos que aparecen acá en la columna de la derecha que corresponden a lo que Premiere llama sonido esencial. Es verdad que hay algunos automatismos que nos pueden ayudar a mejorar las características del audio en cuanto a la locución o el diálogo, la música, los efectos especiales o el ambiente, pero en este caso son algunos automatismos que no responden a nuestras necesidades. Y vemos lo primero que encontramos aquí, el medidor de audio. Y lo que va a indicar es el nivel de audio que tenemos en nuestra mezcla. Si acá damos play, ahí tenemos que la suma del audio 2 y el audio 3, ya que el audio 1 está muteado, nos da este nivel de audio que está marcado aquí. Es importante que tengamos en cuenta que el 0, en este caso, es el punto de ruptura y todos los niveles de audio van a estar en términos o en cifras negativas, ¿vale? Lo ideal para la mezcla en primer plano es manejar una mezcla de audio entre 12 y menos 12 y menos 3 decibelios. Que nunca pegue en 0, porque cuando se pega en 0 vamos a tener un problema de saturación del audio y vamos a estar perdiendo información. El segundo elemento que debemos tener en cuenta es el volumen del clip y sobre todo donde podemos modificarlo. En este caso hay varios lugares donde lo podemos modificar. Siempre que hagamos clic en cualquiera de los clips que están en el timeline, podemos ver en la ventana del control de efectos, que la tenemos aquí, podemos desplegarla desde acá, vamos a ver que tenemos distintos ítems o distintos efectos de volumen aplicados por defecto. Bien, el volumen general, que aparece aquí, ¿vale? Ahora está en 0 dB, pero podemos sumarle lo que nos deje, en este caso hasta 15 decibelios, podemos sumarle, ¿vale? También podemos crear keyframes, que esto ya lo hemos visto en otros tutoriales. También tenemos el volumen del canal, que aparece aquí, y que nos permite editar el volumen de un canal estéreo atendiendo el volumen que hay a la izquierda y atendiendo el volumen que hay a la derecha. Y esto también nos permite hacer panorámicas de audio de manera manual jugando con estos keyframes. Y por último tenemos el panoramizador. Este panoramizador desvía los dos canales hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? Es una solución con más automatismos, pero con funciones similares a la del volumen del canal. También podríamos generar esta panorámica jugando con los keyframes dentro del volumen del canal. Por último, encontramos que el volumen de un clip, de este que tengo yo seleccionado, se puede variar también a partir de esta línea que aparece en el medio del clip, y esta línea es el volumen del clip. Siempre que tengamos habilitado, recuerdo siempre, los fotogramas clave del clip, porque si tenemos los fotogramas clave de pista, veremos que la línea de volumen afecta a toda la pista. Antes de que se me olvide, también tenemos aquí la casilla derivar, que aparece en todos los efectos de audio y lo que hace es que activa o desactiva el efecto que estamos aplicando. Como decía al principio, vamos a utilizar recursos de un documental en el que la voz del narrador y el presentador, que está originalmente en español, debe ser doblada al inglés. Recuerdo que en el doblaje del documental no hace falta la sincronización labial, por lo que la traducción y la adaptación van a ser los pasos importantes, pero solo vamos a tener en cuenta que la duración y la cadencia sean las adecuadas.
En este caso solo tenemos un personaje, pero cuando hay varios personajes doblados, normalmente utilizamos una pista independiente para cada uno. Y así asignamos una o varias pistas para las grabaciones y las locuciones y otra para la banda internacional. Aquí se nos van a dar dos escenarios. Un escenario en el que vamos a tener la voz del narrador en inglés. Vamos a escucharlo un momento. In this film we will get to know the Pearl and the Hausa, two very different tribes that nevertheless have a number of common ties. Bien, ahí tenemos conviviendo con el soundtrack que debemos mezclar, ¿vale? Y luego tenemos otra situación que es en la que el presentador del documental va a aparecer en pantalla y vamos a tenerlo que doblar también con una pequeña desincronía o un pequeño delay para que cumplamos con ese efecto que hemos hablado a veces que genera el documental, que es el de dejar hablar un poquito a la persona que está hablando en el idioma original y luego ya empezar a hacer la traducción. Observemos cómo queda. Los Pel The constituyen... Pearl are one of the most important groups of Western Africa. Bien, aquí tenemos los elementos en bruto. Tendríamos que establecer una mezcla para que todo esto quede fluido. Estas modificaciones las hacemos igual que la corrección de color y el etalonaje en la imagen. Las hacemos para arreglarles esos fallos que tengan, pero también para dotarlo de cierta personalidad y de hacer un sonido más amable, mucho más interesante al nivel de la convivencia que tiene con el soundtrack y que nos quede mejor para el espectador. Lo primero que hay que tener en cuenta es si vamos a aplicar los efectos a un clip o a toda la pista. En este caso, yo he situado el audio de la locución en la pista audio 3. Todos los clips van a estar afectados por los mismos efectos, por tanto, vamos a trabajar aplicando los efectos a la pista. Para eso necesitamos visualizar el mezclador de pista de audio, que lo tenemos aquí. En el caso de que alguien no lo vea, buscamos aquí en la ventana y lo habilitamos, ¿vale? Mezclador de pista de audio. Ahí lo tendríamos. Podemos habilitarlo para que lo tengamos aquí a mano. En esta pestañita desplegamos el panel de efectos. Aquí tenemos la pista audio 3. Ahora todo está vacío, no tiene ningún efecto, pero vamos a ir incluyendo ahí distintos efectos. Ya veréis cómo es muy fácil, simplemente debemos de tener en cuenta que hay que tener un orden, porque los efectos, en este caso, el orden de los factores sí altera el producto, ¿vale? Y que vamos a utilizar mayoritariamente 4 efectos. Vamos a utilizar reducción de ruido, vamos a utilizar la ecualización, vamos a utilizar la eliminación de chasquidos automático y por último el compresor multibanda, que lo vamos a utilizar para acabar nuestra edición de esta pista 3 de audio. Vamos a probar el primer efecto. El primer efecto que vamos a utilizar es el efecto de reducción de ruido. Para aplicarlo, muy sencillo, si esto no lo hemos hecho nunca, a veces queda un poquito así como abstracto, como extraño, pero ya veréis como no es nada complicado. Desplegamos ahí y ahí buscamos, vamos a buscar reducción de ruido, restauración y tenemos aquí el de eliminar ruido. Este efecto se ha aplicado a toda la pista audio 3. Entonces, todo lo que vayamos incluyendo en la pista audio 3 se va a ver afectado por ese efecto. Si damos doble clic, aparece la interface de edición de este efecto. Y aquí tenemos, lo primero que tenemos es una representación gráfica del sonido. De hecho, si yo aquí le doy play, vamos a darle solo a la pista de audio de locución. In this film we will get to know the Pearl and the Hausa, two very... ¿Qué tenemos ahí? Tenemos información muy interesante sobre varias cuestiones. Lo primero es cómo se reparte la frecuencia de sonido en función de los hercios que corresponden a las frecuencias más bajas, frecuencias medias, frecuencias altas y frecuencias más altas, ¿vale? Vemos que acá están las frecuencias bajas, aquí las frecuencias medias, ¿vale? Aquí las frecuencias altas y aquí las frecuencias más altas. En el eje vertical encontramos el nivel, o sea, el número de decibelios que hay en cada una de las frecuencias. ¿Qué podemos interpretar de este gráfico? Que vamos a tener mayoritariamente las frecuencias, el sonido, perdón, en frecuencias bajas. Esto ocurre por dos factores. En primer lugar, por la naturaleza de la voz. Es una voz de hombre, más bien tirando a grave. Por tanto, vamos a tener una frecuencia más baja de sonido por defecto. Y en segundo lugar,
hay una tendencia de los micrófonos a priorizar los sonidos de frecuencias bajas en la grabación. Entonces eso también vamos a tener que corregirlo, es algo que debemos tener en cuenta y que podemos identificar rápidamente aquí. Cuando la grabación es buena, como es mi caso, está hecha como un buen micrófono, en una sala insonorizada, el efecto que vamos a tener que meter es muy sutil. Yo creo que entre un 5, un 7%, vamos a dejarlo a un 7%, ¿vale? La primera opción que modificamos es la cantidad. Luego encontramos una serie de ajustes predeterminados. Bueno, como en todos los efectos, antes de nada, aquí tenemos el botón de activación y desactivación del efecto. Si se queda desactivado, no estamos aplicando nada, ¿vale? En todo caso, nos vale muy bien para probar el antes y el después. Y además, tenemos aquí una reducción de ruido predeterminada, una reducción de ruido fuerte o una reducción de ruido ligero. Normalmente, con el ligero suele funcionar bastante bien. Fíjate que aquí le dejamos él nos deja hasta un 20%. Yo le voy a meter todavía un poquito menos. Lo siguiente que debemos hacer es ver a qué ámbito queremos aplicar esa reducción de ruido. Si en todas las frecuencias, como estamos en este caso, si en las frecuencias bajas, medias, altas y más altas. Estos simbolitos de aquí nos permiten actuar sobre todas las frecuencias o podríamos decirle que, bueno, que actúe solo sobre las bajas, que es donde se sitúa la mayor parte del clip. Yo lo voy a dejar en todas las secuencias porque como no puedo seleccionar dos de un golpe, quiero que actúe en las frecuencias bajas pero también en las medias. Así que en las altas, como no hay sonido, pues no vamos a tener mayor problema. La información que nos aparece aquí está complementada con una onda, que es la que nos aparece aquí, está en rojo, que es lo que nos dice, digamos, dónde detecta Premiere que tendríamos algo de ruido en nuestro clip. Y en este caso, esas partes rojas van a ser las que se supone que tienen que salir cuando nosotros aplicamos este efecto. Veamos, voy a cerrarlo un momentito, porque para escuchar esto vamos a marcar aquí entrada y vamos a marcar aquí salida. Bien, y luego vamos a activar este botón de reproducción en bucle. Si no lo tenéis activo, podemos buscarlo aquí en la pantalla del editor de botones y lo arrastramos a la pista de abajo, ¿vale? De hecho, voy a quitar el FX, que me quede ahí más amable y ya está. Bien, con esta entrada y salida y la opción de reproducción en bucle, lo que nos va a ocurrir es que podemos reproducir en bucle lo que tengamos seleccionado. Y eso es muy útil cuando estamos aplicando los efectos variando distintos ajustes. Veamos lo que ocurre. In this film, we will get to know the Perl and the Hauser, two very different tribes that nevertheless have a number of common ties. Vale. In this film, we will get to know the Perl. Ahí vemos cómo va a reproducirse constantemente en bucle, entonces nos va a ayudar, eso nos va a ayudar que cuando tengamos este efecto abierto, ¿vale? Ya le hemos aplicado la reducción de ruido ligero a todas las frecuencias con una reducción del 7%, podamos ver lo que ocurre si le pongo más o menos reducción de ruido. Como digo, en mi caso la grabación es buena, entonces lo que voy a tener que reducir es muy poquito. Escuchemos lo que ocurre y además vamos a ver que hay una opción. Two very different tribes that nevertheless have a number of common ties. Que nos permite escuchar el sonido que se va a ir, o sea, el ruido que está quedando residual. Bueno, ese ruido que oímos por ahí al fondo, si yo aumento la cantidad de eliminación, o sea, lo que quiero sustraer, va a ser más. Y si lo dejo al 7%, va a ser mucho menos. ¿Veis? Como ahí cambia mucho lo que estamos quitando de la frecuencia del clip. Ya os digo que esto con delicadeza, a no ser que tengamos un ruido muy concreto que tengamos que reducir. Este efecto nos permite aplicar reducción de ruido predeterminado fuerte o ligero, nos permite visualizar o monitorizar, mejor dicho, el sonido del ruido de salida, o sea, lo que se va a sustraer. Aquí vemos también que hay un elemento para variar la ganancia. Yo en este caso no voy a variar las ganancias, lo voy a hacer todo al final. La cantidad que hemos dicho entre un 5 y un 7% si la grabación es buena, pero podemos manejar un rango mucho más amplio. Y sobre todo, muy importante,
entender este gráfico con las frecuencias bajas, medias, medias altas y altas que van a componer las características de nuestro sonido. En este caso ya lo dejamos ahí aplicadito y vamos hacia el siguiente efecto. El siguiente efecto va a ser la ecualización. Bueno, pues vamos a seleccionar y vamos a modificar la ganancia de una serie de frecuencias concretas. Para este ejemplo vamos a utilizar el ecualizador paramétrico, pero tiene la misma lógica que el ecualizador de 10 bandas, 20 bandas, 30 bandas, etc. Simplemente que divide, si buscamos aquí filtro y ecualización, divide el espectro de frecuencia en más o menos elementos, pero no tiene ninguna diferencia. Vamos aquí al ecualizador paramétrico y veis que se aparece aquí en la pista audio 3 en el panel de efectos que hemos incluido. Doble clic y aquí encontramos el ecualizador paramétrico. Bueno, los ajustes preestablecidos, que nunca son muy recomendables, ya hemos hablado, pero en este caso, como tenemos un ajuste que hacer a una locución, a una voz, pues vamos a aplicar preajuste de amplificación vocal. Ahí lo tenemos. Y vemos cómo ha cambiado la curva. ¿La amplificación vocal qué hace? Bueno, pues es muy sencillo. Simplemente vemos que hay una serie de puntos distribuidos 5, para ser exactos, distribuidos a lo largo de la gráfica, que lo que hacen es modificar. ¿Qué hemos hecho? Bajar mucho las frecuencias graves, subir un poquito esas frecuencias graves medias para darle más poderío a la voz y desde aquí subir o priorizar las frecuencias altas. En primer lugar tenemos la ganancia. Aquí aparece la ganancia y en este caso se ha asignado 6 decibelios más a la ganancia de la letra L, que es este punto de aquí, por eso la curva tiene este comportamiento, ¿vale? En el 1 y el 2 ahora mismo los tenemos desactivados, pero el 3 ha restado 3 decibelios a la ganancia normal, ha bajado un poquito. El 4 y el 5 se mantienen en 0 y el punto número 6, que aquí aparece con la letra A, que está aquí fuera de la gráfica, ¿vale? Se ha quedado con 13,9 decibelios. Ha subido mucho las frecuencias más altas. Yo en este caso lo voy a bajar un poquito para que no quede el efecto tan acentuado. ¿Veis? Le he quitado casi 4 decibelios a la subida que ha hecho los sonidos más agudos, las frecuencias más altas. ¿Qué más? Bueno, estos puntos, insisto, corresponden a los valores de frecuencia descritos más abajo, ¿vale? Y estos valores de frecuencia nos aparecen aquí encima de la ganancia. La letra L estará en frecuencias bajas, 110 Hz, el número 3 en 291, el número 4 en 3200, el número 5 en 12800 y la letra A, que está en frecuencias muy altas, que está en 17458 Hz. Debajo encontramos el factor Q o la anchura. Esto es el rango alrededor del punto que va a quedar incluido en la subida o la bajada. Por ejemplo, si yo tengo aquí el punto 3 y tengo un factor Q muy alto, lo que ocurre, ¿veis?, es que el valle se hace más pronunciado. Esto lo que hace es que encoge el espectro de frecuencia o reduce el espectro de frecuencia en el cual se va a variar ese nivel de ganancia. Cuando el nivel lo tenemos mucho más amplio, aquí lo tendríamos a 1,5 antes, si lo reducimos todavía más, la línea va a ser plana. ¿Veis? Entonces no se va a quedar diferenciado el punto 3 de la variación del punto 4 o de lo que hay alrededor. Entonces en este caso tendríamos que dejarlo en 1,5, que es lo que nos marca el ajuste preestablecido. Ya os digo que es sencillo, simplemente hay que tener en cuenta que cuanto más alto es el factor Q, se reduce la anchura, entonces el efecto o el valor de la ganancia va a afectar solo a la frecuencia que está seleccionada o que está marcada en este efecto. Aquí lo que hacemos es que esta parte la vamos a amplificar un poquito y sobre todo esta parte de aquí la vamos a reducir, ¿vale? Podemos intentar escucharlo antes y después. Tribes that nevertheless have a number of common ties. Así estaría In plano. this film we will get to know the Pearl and the Hausa, two very different tribes that nevertheless have a number of common ties. Y ahora vamos a escucharlo con el efecto de amplificación vocal aplicado. In this film we will get to know the Pearl and the Hausa. La voz ha ganado un poco de naturalidad, ha ganado un poco de presencia y sobre todo ha quitado esas frecuencias bajas. Cuantos más graves quitemos y más prioricemos
los agudos, vamos a ir hacia un sonido más telefónico. Y si hacemos el paso contrario, si subimos los graves y bajamos los agudos, tendríamos un efecto de voz subacuática, podremos decir, ¿vale? Este efecto obviamente sirve para darle matiz a la voz, ¿vale? Y corrige algunos efectos del micrófono, esa tendencia que comentábamos antes, pero también puede servirnos como un buen reductor de ruido, sobre todo cuando tengamos algún ruido muy localizado en una frecuencia concreta, que podríamos aislar generando estos puntos y podríamos bajarle la ganancia a esa frecuencia concreta para aislar ese ruido, pues, por ejemplo, de un motor, de una masa del micrófono, de una carga eléctrica, de pues cualquier tipo de sonido repetitivo que se vaya a aplicar siempre en la misma frecuencia. Bien, cerramos este efecto. Vamos a por el tercero, muy sencillo de aplicar, aquí en reducción de ruido y restauración, eliminación de chasquidos automáticos. Y damos doble clic y volvemos a ver que aparece otro menú aquí. Tenemos dos ajustes que nos permiten aplicar el efecto de manera más contundente o menos contundente. El primero, el umbral, y el segundo, la complejidad. Bien, si vemos que hay muchos chasquidos, ese efecto que se produce muchas veces en la grabación, podemos intentar quitarlo y podemos aplicarle el umbral más o menos y también la complejidad más o menos. Ya os digo que estos efectos no hacen milagros, entonces si tenemos elementos que entorpecen mucho la grabación, pues ahí nos van a quedar. Pero también si aplicamos el efecto de manera muy compulsiva o muy excesiva, el problema va a ser que el audio va a quedar muy fatigado, muy rebajado en sus matices y en su calidad. Por tanto, no va a funcionar tan bien. Yo aquí voy a dejar la aplicación ligera, que viene por defecto, y lo vamos a cerrar, ¿vale? Y por último, vamos a utilizar el compresor multibanda. Se utiliza siempre al final del proceso de ecualización y masterización del audio, y esto lo que hace es situar el audio que estemos trabajando en un rango de ganancia determinado. En este sentido, cuando tenemos mucho rango dinámico en el audio, que tenemos los altos muy altos y los bajos muy bajos, vamos a tener que comprimirlos, pero hay veces que los tenemos que expandir. O sea, que la compresión no implica necesariamente la reducción de esta distancia entre ondas, sino la homogeneización. Como siempre, vamos a cargarlo a partir de la pestañita. En este caso está en la carpeta amplitud y compresión. Y aquí vamos a buscar el compresor multibanda. Lo aplicamos y lo abrimos y aquí nos aparece 4 bandas para poder trabajar, ¿vale? Estas bandas están o hacen parte de estas áreas de frecuencia. Frecuencias bajas, frecuencias medias altas y las frecuencias más altas. Bien, para explicar este efecto vamos a ver que tenemos distintos ajustes, podemos partir del predeterminado, ¿vale? Pero podemos aplicar distintos ajustes. Por ejemplo, el de elevar las voces sería uno que podríamos utilizar en este caso. Reducción del silbido, si tenemos una voz que sesea o que silba mucho en la respiración de la persona. En este caso vamos a utilizar el preajuste de difusión y vamos a ver qué nos ocurre. Bien, aquí en el ajuste de difusión lo que se ha hecho es comprimir bastante la señal, eliminando de arriba y de abajo respecto a otros, por ejemplo, como este, que reparte de otra manera las frecuencias, o la batería, por ejemplo, que reparte también de otra manera las frecuencias, ¿vale? Y que hace cambios aquí de manera distinta. Vamos a utilizar el ajuste de difusión para explicarlo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, cada bloque tiene un ajuste de ganancia. Estos ajustes de ganancia los podemos modificar. Tiene la tecla de solo para escuchar solo lo que está en ese rango de frecuencia. Por ejemplo, si escuchamos solo lo que está en esta parte media, veamos lo que ocurre. Nevertheless, have a number of common ties. In this film, we will get to know the Perl and the Hausa. Ahí solo estamos escuchando lo que está en las frecuencias que van desde esta parte a esta parte de aquí. Vamos a ver lo que ocurre si escuchamos solo las frecuencias más altas. Solo escuchamos ese rango, que es muy poquito porque ya prácticamente no le queda nada. Two very different drives that nevertheless have a... Con la letra B silenciamos este bloque, entonces escucharíamos todo salvo lo que está en estas frecuencias intermedias. Number of common ties. In this film, we will get to know the Perl and the Hausa, two very different Si silenciamos la B de aquí, nos quitamos todas estas. drives that nevertheless have a number of common ties.
In this film, we will get to know the ¿Qué encontramos aquí? Encontramos el umbral, que es el punto de entrada a partir del que tendrá efecto nuestro compresor. Normalmente aquí nos aparecen, en este caso, menos 20 decibelios. Estas frecuencias van a verse comprimidas cuando el umbral rebase el menos 20 decibelios. Estas frecuencias van a verse afectadas por el efecto cuando el umbral supere los menos 17,6 y así sucesivamente en todos. ¿Qué encontramos también? La ganancia, que es la que aplicamos al compresor en cada una de las bandas, ¿vale? Entonces, si muevo esta ganancia, solo se va a modificar las frecuencias intermedias. Si subo o bajo la ganancia del rosa, solo se van a ver afectadas las frecuencias más altas. La proporción que la damos aquí es lo que realmente determina la compresión, ya que es lo que se va a modificar desde lo que se recibe hasta lo que se emite. No deberíamos pasarnos de relaciones de 4 o 5 a 1 porque se puede dañar mucho el sonido, ¿vale? Entonces, veis que aquí Premiere nos la pone 3 a 1, 2, 1, 2, 1 y 3 a 1. Esto quiere decir que los cambios que se van a producir en la compresión van a ser más fuertes en las frecuencias más bajas y más altas y menos en las intermedias. Esto es lógico, porque al final, cuando homogeneizamos el audio, las frecuencias medias ya las tenemos y es donde se encuentra la información más rica del sonido, y las frecuencias altas y las frecuencias bajas son las que tenemos o en las que tenemos sonidos más prescindibles. Bueno, ya luego, a nivel ya más anecdótico, porque esto ya nos influye menos, pero tenemos que explicarlo, el ataque y el lanzamiento son dos conceptos que tienen que ver. El primero, el ataque, es la velocidad con la que va a actuar la compresión una vez hayamos pasado el umbral a partir del que queremos que actúe. Entonces, cuando superamos los menos 20 decibelios en los sonidos de baja frecuencia, se va a activar la compresión a partir pasados 1 milisegundo. Y el lanzamiento es cuánto tarda en desvanecerse, digamos, el efecto. Y en este caso sería 100 milisegundos. Bueno, esto ya os digo que un poco a nivel anecdótico, porque en este caso, pues simplemente vamos a tener que ir aplicando valores predeterminados y variando los niveles. Aquí tenemos también la ganancia de salida, que podemos modificar un poco. Pearl and the Hausa, two very different tribes that nevertheless have a number of common ties. In this film, Luego tenemos aquí el limitador, ¿vale? Que cuando lo activamos podemos configurar los parámetros de la compresión general del clip para no correr riesgos de saturación, ¿vale? En vez de estar mirándolo todo el rato o viendo si aquí en el búmetro se me activa el rojo o aquí pica al rojo en algún momento, pues podemos irlo definiendo con el limitador. El umbral, que lo tenemos aquí, define hasta dónde vamos a limitar. Entonces aquí limitaríamos hasta menos 10 dB, con un margen, que es la cantidad de la que se puede pasar, de menos 0,1 dB. Entonces podría ir 0,1 para arriba si necesitara la forma de onda superarlo, pero nunca más arriba de ese 0,1. El ataque y el lanzamiento pues funcionan de manera similar a los que hemos visto en cada banda de audio que tendríamos aquí, fijando el tiempo que se tarda en aplicar o en desvanecer el efecto de limitación que hemos aplicado. Luego, por último, tenemos aquí el espectro de entrada, que activa la onda de sonido del original para compararla con lo que estamos haciendo, y con los controles de banda de enlace activados, cada vez que movemos los controles de una banda se modifican todos, ¿vale? Eso yo tampoco soy muy amigo de utilizarlo, sobre todo cuando estamos aprendiendo a utilizar estos efectos. En todo caso, aquí hemos aplicado el efecto de difusión. Vamos a escuchar a ver cómo queda. we will get to know the Pearl and the Hausa, two very different tribes that nevertheless have a number of common ties. Bien, vemos que aquí aparece, bueno, tenemos un problemilla de saturación, así que habría que bajar un poquito la ganancia. We'll get to know the Pearl and the Hausa, two very different tribes that nevertheless have a number of common ties. Muy bien, ahí lo tendríamos, así que ya tendríamos los 4 efectos aplicados y ahora podemos ver cómo está quedando a nivel general. In this film, we will get to know the Pearl and the Hausa, two very different tribes that nevertheless have a number of common ties. Bien, vamos a verlo cómo ha quedado. Voy a hacer una copia del archivo y lo vamos a escuchar sin editar. In this film, we will get to know the Pearl and the Hausa, two very different tribes that nevertheless have a number of common ties.
Bien, un sonido muy plano, con algunos ruidos de fondo, con algunos chasquidos, etcétera, etcétera. Escuchemos ahora. In this film, we will get to know the Pearl and the Hausa, two very different tribes that nevertheless have a number of common ties. Muy bien, recuerdo que estos efectos han quedado aplicados en toda la pista, por tanto todo lo que tenemos aquí ha quedado ya editado perfectamente, ¿vale? Tendríamos que chequearlo. Y además, ahora vamos a combinarlo con toda la pista y veamos cómo nos queda. The Hausa, two very different tribes that nevertheless have a number of common ties. We will join the Hausa in their agrarian lifestyle, taking part in their rituals and even celebrating the birth of a newborn child. We will also join the Pel, a nomadic tribe of herders, in their travels through the Sahel and see how some of them are adopting a new sedentary lifestyle. Muy bien en cuanto a la narración en off. Y ahora aquí, para ver cómo convivimos con la intervención del presentador, vamos también a probar cómo nos queda nuestro ajuste. The Pel are one of the most important groups of Western Africa. Wandering the land from southern Mauritania to Cameroon, they've adopted complex traditions from a number of other tribes. Es decir, desde el Sahel hasta la franja tropical. Islam hasn't yet erased many of their own ancestral traditions. A Pel herder says he knows where he was born, but not where he'll be buried. Muy bien, pues yo creo que 4 efectos para mejorar nuestra locución y que además luego con la pluma y los niveles de volumen del clip vamos a poder ir haciendo la mezcla. En caso de que tuviéramos que complementarlo este sonido con algo más, podríamos utilizar el resto de pistas de audio para seguir añadiendo ambientes, otras músicas o cualquier tipo de elemento que nos hiciera falta. Pero recuerdo siempre que en los procesos de mezcla derivados del doblaje normalmente no tenemos que añadir cosas porque podrían desvirtuar la obra original y eso nunca lo queremos. Queremos ayudar a que la obra sea más accesible o que cumpla con las condiciones para llegar a otros públicos, pero nunca alterarla de manera significativa para que tenga otra identidad distinta a la que el creador planteó. Un cordial saludo y muy buenos días.